Hoy la Sagrada Escritura nos presenta un tema que es muy importante. Nos habla del impuesto, de nuestras autoridades, de nuestros deberes cívicos. Y es muy importante. Y más aún cuando dice que los hijos están exentos, pues claro, ¿a quién más le cobran tasas e impuestos? Y a los extraños o a los hijos estarían exentos. Dice, sin embargo, para no darles mal ejemplo, el escándalo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda de plata, cógela y págales por ti, por mí y por ti. Entonces, cuando dice para no darles mal ejemplo, eso es muy interesante. Primero que todo, el pecado del mal ejemplo es el pecado llamado escándalo. Eso significa el pecado de dar mal ejemplo, es el escándalo. Pues hemos asociado como que mire que están haciendo escándalo en la calle, como que está gritando algo. No, es el mal ejemplo, es el mal ejemplo. Por ejemplo, que papá le dice a su niño, vaya, dígale que no estoy, que llegó alguien a golpear a la puerta, vaya, dígale que no estoy. Ahí le está dando un mal ejemplo, le está enseñando a decir mentiras, que sí está. Y vaya, dígale que no estoy, es un error grave. Que si el papá enseña a su hijo a robar, de cualquier forma, tantas formas de estafa, tantas formas de robo, es impresionante. Y si le enseña a hacer negocios torcidos, negocios turbios, a escondidas, tapando las cosas, ese es el pecado del escándalo, el mal ejemplo. La palabra escandalón, en griego, de donde viene escándalo, significa piedra de tropiezo. O sea, en esa época, cuando el Imperio Romano, que su gran prioridad era construir unas excelentes carreteras, ¿para qué? Para desplazar sus ejércitos de un extremo al otro del país en cuestión de 2-3 días. Excelentes carreteras, tan buenas que todavía están. Por ejemplo, la vía Apia, esa es una de las vías que tiene 2000 años de historia. Está buena, está funcionando, hoy sirve todavía. Muy buenas. Pues primero hacían como un hueco, sedimentación de distinta clase, y después los ladrillos que utilizaban tenían una forma como de un clavo, por así decirlo. La parte de arriba era ancha y la parte de abajo más delgadita, ¿sí? Entonces cuando lo ponían ahí, cuando la gente pisaba, se iban acomodando más. O sea, es interesante. Si muchas de las obras que hoy se hacen en nuestro país al año ya no están funcionando, como una de 2000 años sigue buena. Es interesante. Ahora, por eso eran las carreteras tan buenas y conectando todo el imperio. Por eso esa frase de que todos los caminos conducen a Roma, esa era clave, porque en Roma estaba el centro del imperio. En alguna época pasó para Mileto, pero generalmente en Roma era donde estaba el centro. Y era para transportar sus ejércitos de un lado al otro. Ahora, una piedra en el camino era lo que los enemigos hacían para obstaculizar que las tropas pasaran y llegaran rápido allá donde había una revolución. Pues ponían piedras en el camino, las atravesaban para que los que venían en su carro, en su carroza, con sus caballos, pues no pudieran pasar o que el carro se volcara, ¿sí? Esa es la palabra escandalón, piedra de tropiezo, una piedra en el camino que obstaculiza. Pues efectivamente, cuando nosotros damos un mal ejemplo, nos volvemos piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Si el papá le enseña a su hijo a robar y el niño comienza robando un lápiz, un borrador, un colorcito, ¿sí? Que no le ve mayor importancia. Se robó un juguetico, una pelotica que era del amigo y se la robó y la llevó a la casa, y el papá antes le dice, mire, toca echarle pintura aquí para taparle el nombre que está marcado y toca que no saque ese juguete a la calle o si no lo van a ver y lo van a pillar. Si le enseña eso,
ese mismo niño, después con un poquito más de años, pues sale con una pistola a atracar a la gente, o se mete a robar una casa, se va un camión grande como si fuera de trasteo, amordazan a la empleada de servicio y se llevan hasta el perro, ¿sí? Y llevan su gente y en cuestión de media hora ya se llevaron todo. Y le dicen a los vecinos que son de la empresa de los trasteos. Es un tema fuerte. Y tal vez quiera dar golpes un poquito más grandes, como meterse a robar un banco o asaltar un carro de valores. Claro, van armados, pues usted también va armado, pone una bomba en el carro, a ver si se quedan ahí los que van en el carro, se bajan del carro y usted se roba todo y va planeando todo, ¿sí? Es un tema complejo. O tal vez un día sube al poder a nivel político y comienza a echarle serruchito por aquí, serruchito por allá, que nadie note, con buen maquillaje, listo. Pero eso es donde comenzó, en el borrador que se robó el niño y que no se lo hizo devolver, que le enseñó a robar. Ahí comenzó todo. Y por eso el pecado de escándalo es piedra en el tropiezo que hace caer, que es obstáculo que no deja pasar. Y efectivamente usted entra en el camino del robo y pone una atadura sobre su economía terrible. Y eso lo hace que siga robando, porque como su economía va para el piso, entonces toca seguir robando y más y mirando dónde más. Entonces es una atadura. Y en el camino del robo, pues no entra al reino de los cielos. La Sagrada Escritura dice que nada impuro puede entrar en la presencia de Dios. Nada impuro. Entonces se vuelve piedra de tropiezo, escándalo. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, las autoridades que Dios nos ha regalado vienen de parte de Dios. La autoridad viene de parte de Dios. Que a veces nosotros elegimos mal y elegimos candidatos que no están de acuerdo al camino de Dios. Sí, es una realidad. Pero la autoridad como tal, independiente de quién esté ejerciéndola, la autoridad viene de Dios. Viene de Dios. Es un regalo de Dios. Y lo dice la Sagrada Escritura. En capítulo 13 de la carta a los Romanos dice eso, que la autoridad viene de Dios. Y recordemos precisamente cuando Jesús es interrogado por Poncio Pilato. Jesús no le responde nada. Y Pilato como que se siente herido en su orgullo, en su soberbia, y le habla feo y le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? ¿Qué le dice Jesús? No tendrías esa autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Eso es claro. La autoridad viene de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra autoridad más grande sobre este planeta Tierra? Papá y mamá, que son los primeros que tienen que responder por nosotros. Un papá, el día de su juicio, va a dar juicio como papá, no como soltero. No, que es el soltero feliz, se acuesta con una, se levanta con otra, dejó sus hijos regados por ahí, botados. Él va a darle cuentas, no como el soltero feliz, en medio de sus desórdenes de trago, su vida sexual desordenada. No, va a darle cuentas a Dios como papá. Seremos juzgados primero por los mandamientos. ¿Sí? Primero por los mandamientos. Segundo, según las virtudes. Seremos juzgados por los sacramentos, si los vivió o no los vivió, si comulgó en pecado o no comulgó en pecado. Seremos juzgados por las obras de misericordia. ¿Sí? Y seremos juzgados por el estado de vida. ¿Fue casado? ¿Fue sacerdote? ¿Fue religiosa? ¿Fue soltera? ¿Sí? Va a darle cuentas a Dios por el estilo de vida, su estado de vida. Ese es el momento del juicio para uno. Cada uno de los mandamientos, los sacramentos, las virtudes, las obras de misericordia y el estado de vida. Y si su estado de vida es ser casado,
Si usted debería ser papá de alguien, ¿le va a dar cuentas a Dios? ¿Cómo es? Como papá, como padre de familia, prácticamente es presentar a sus hijos, porque sus hijos van a ser el vivo reflejo suyo. Si su hijo coge malos caminos, le va a dar cuentas a Dios de eso. Si su hijo asesinó a alguien atracándolo y le puso resistencia y le quitó la vida, le va a dar cuentas a Dios por esa vida que quitó su hijo. ¿Sí? Ahí uno no puede decir que yo no lo crié. Dar cuentas a Dios estrictas y exactas de cada hijo. Y si no lo crió, ¿por qué no lo crió? Es lo primero que tiene que darle cuentas a Dios. Esas cuentas hay que darlas. Aquí ante el mundo, no. Más aún, aquí usted puede pasar una cuota, inclusive puede no pasarla y amenazar de muerte, que si le van a cobrar alguna cosa, que si lo demandan, los mata. Facilísimo, ya. Se zafó el problema. Pero no ante Dios. Ante Dios le hará cuentas estrictas y exactas. Eso no se queda impune. En este mundo sí existe la impunidad. Ante Dios, no. Ante Dios, no. Ahora, Dios quiso, además de concedernos ese regalo de nuestros padres, quiso ponernos otro regalo más en el camino. Dice el Señor en el 4.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre y serás feliz. Es lo que está diciendo. Si la felicidad es lo que nosotros buscamos, por eso es que usted ha estudiado, por eso es que trabaja, por eso es que madruga a las 3 de la mañana a ordeñar las vacas y está pendiente de una cosa, de la otra, todo el día está trabajando, juicioso, poniéndole el pecho al sol y a la lluvia, todo eso. ¿Por qué lo hace? Buscando la felicidad, ¿o no? Está buscando tener un sueldito para llevar a su casa, construir una casa, brindarle a sus hijos un alimento, una educación, un vestido, y todos felices compartiendo el almuerzo. Fue fruto del trabajo, ¿sí? La felicidad es uno de los anhelos profundos del ser humano. Y qué hermoso, el Señor la promete, porque dice: honra a tu padre y a tu madre y serás feliz. Cuidado con una cosa, no dice el mandamiento: si tu padre es buena gente, cariñoso, responsable, amoroso, comprensivo, hónralo. No, eso no lo dice la Sagrada Escritura. Solo dice: honra padre y madre. Ah, pero mi papá es esto y aquello y aquello y aquello. Pero es que mi mamá fue terrible, fue una tirana, fue no sé qué. No importa, dice el Señor: hónralos. No pone la condición. Si es buena gente, hónralo. Si es cariñoso, claro, cariñoso, que ser cariñosos con él. No. Por eso hasta el mismo Señor nos habla cuando dice: amen a sus enemigos. Pues cuánto más a papá y mamá, y mucho más si ellos son nuestros peores enemigos. Porque ha pasado y pasa en este mundo. Pues cuando intentan abortar a alguien, no es su peor enemigo, lo quiere matar, enemigo a muerte. Pues aunque haya intentado abortarle, el Señor dice: hónrale. Amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen y calumnian, y así serán hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Sean misericordiosos como el Padre misericordioso. En el Padre Nuestro nos enseña a decir: perdónanos, así como perdonamos. ¿Y a quiénes? Papá, mamá, a todos. Y también dice, al final de la enseñanza del Padre Nuestro: si no perdonan de corazón, tampoco su Padre Celestial los perdonará. Y por eso dice en San Mateo 5: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si uno no entra en el camino de ser misericordioso, se llena de odio, de rencor, de resentimiento: me las van a pagar. Pues no es misericordioso, no espere misericordia de parte de Dios en todos sus pecados. Ahí están todos, y uno no entra con pecado al reino de Dios. Nada impuro puede entrar en la presencia de Dios. Solo los misericordiosos alcanzarán misericordia, solamente ellos. Por eso el camino del odio, del rencor, del resentimiento no es. Así nos hayan hecho demasiado daño,
Así nos hayan hecho el daño más grande en su máxima expresión. El Señor dice, ama a tus enemigos. Recen por los que los persiguen y calumnian, dice Jesús. Ese es el camino. Y es hermoso saber que el Señor promete, y serás feliz. Que usted al final de su vida diga, con sus 90 años, con todos sus nietos y bisnietos, sus 40 bisnietos, y que diga, oiga, yo fui feliz. Eso es muy valioso. Como es una promesa de Dios, no depende de lo que depende de uno es honrar a padre y madre. Ahora, ¿qué implica eso, honrar a padre y madre? Es amar, así no se lo merezcan, respetar, obedecer, no hacerlos sufrir, no hacerlos sufrir. Las lágrimas de una mamá, eso es en contra de uno, son los pecados que claman al cielo. Las lágrimas de una mamá, que usted le pegó a su mamá, le hizo lo que, se fue de la casa, duró 3 días y estaba en la casa siguiente, donde los amigos, entre comillas, y usted búsquelo por cielo, mar y tierra, y estaba ahí en la casa del vecino. Eso pasa en nuestro mundo. No hacerlos sufrir, no decirles mentiras, estar pendientes de ellos, de papá y mamá, aunque nunca ellos hayan estado presentes en nuestra vida. Y eso es una realidad, eso pasa mucho en nuestro mundo. Si un día usted encuentra y le dicen, mire, ese es su papá, ese señor que está allá botado, ese indigente que está allá, los que llaman desechables en la sociedad, él es su papá, ¿qué tiene que hacer? Recogerlo, brindarle un aseo, afeitarlo, llevarlo a la peluquería, que le quiten todos sus mechones de pelo con mugre, llevarlo a su casa, alimentarlo. Si él ya no se puede alimentar, alimentarlo, cucharearle. Si hay que cambiarle pañales, se le cambian pañales. Aunque haya sido toda una vida un drogadicto, haya sido terrible, un violento, un violador, de todo, el Señor dice, honra padre y madre y serás feliz, serás feliz, serás feliz. Si uno entendiera lo que eso significa, esa bendición tan grande, es que ese serás feliz abarca todo. Salud, estudio, trabajo, una buena pareja, un buen jefe, encontrar un buen trabajo, encontrar las cosas, el tener el mismo hecho de que tenga la salud, que no es que lo atraquen ni lo dejen cuadrapléjico porque le disparan y preciso en la columna y que ahora ya no siente las piernas, no siente las manos o lo que sea que pase. Aunque esas cosas hasta Dios las permite para bien también. Pero el Señor dice, serás feliz. Serás feliz. Si uno supiera lo que eso implica y la bendición tan grande que estamos perdiendo por andar peleando con los papás, porque eso pasa en nuestro mundo. Y muchos llevan y abandonan al papá por allá en un ancianato como si fuera una cárcel y nunca más vuelven por allá ni porque fueron a visitar al preso que es su papá en ese ancianato. Eso pasa a veces en nuestro mundo y de eso nos toca dar cuentas. El serás feliz. Ahora, ese serás feliz no es solamente para este mundo, es para la eternidad. Honra a tu padre y a tu madre y serás feliz. Estamos hablando de la eternidad, la salvación. Además, cuando uno entra en el camino de honrar a padre y madre, efectivamente entra en camino de salvación y de la felicidad eterna y la de este mundo. Recuerdo en alguna ocasión una mamá le dijo a su hija, mi hijita, no lleve el celular al concierto del cantante X porque eso hay muchos ladrones, no lleve su celular. Y ella no hizo caso. Tenía muy bien guardado su celular, por allá está entre su ropa interior, pero alguien se lo pidió prestado para alguna cosa, lo sacó, lo dejó ahí a la vista, se lo robaron. Y después llegó a la casa llorando. Y la frase de las mamás, yo le dije, y efectivamente nos dijeron, pero no hacemos caso. Honra padre y madre y serás feliz, así como ese pequeño ejemplo. Muchas veces papá y mamá tienen una intuición especial y nos dice, ese novio no le conviene, esa novia no me gusta, mire que los papás son así, mire que los papás de ese muchacho son así, ellos van mirando, ellos ya tienen la experiencia que no tenemos nosotros, ellos ya han vivido,
Por algo ya tienen sus nietos y sus bisnietos. ¿Sí? Y cuando nos dicen, no, esa muchacha no le conviene, escuchemos su voz. En vez de que nos volvamos más tercos y antes nos vamos de la casa a vivir con esa persona, después nos causan los dolores más grandes y es la frase, yo le dije, pero como no hacemos caso. Por eso la obediencia es clave, la obediencia es clave. Ahora, esta autoridad de los papás se extiende también a las autoridades civiles y eclesiásticas. Primero, a nivel eclesiástico, la autoridad a quien hay que obedecer. ¿Quién es? El grupo de los apóstoles. Es la autoridad más grande de la vida a nivel eclesiástico. Hoy representados en el Papa, los obispos y los sacerdotes, los diáconos, las tres órdenes, los tres grados del sacerdocio, diácono, sacerdote y obispo, son nuestras autoridades. El Papa es el obispo de Roma, son nuestras autoridades. ¿Y ellos qué es lo que han hecho? Enseñarnos estricta y exactamente lo que los apóstoles enseñaron. Esa es la autoridad. A nivel protestante nunca se ha obedecido este texto de Hebreos 13, que viven sometidos a sus autoridades como quienes han de dar cuentas por sus almas. Obedezcan a sus autoridades, a sus sacerdotes, como quien tiene que dar cuentas por sus almas. Y efectivamente yo tengo que dar cuentas por las almas de todos. Soy el que da cuentas por las almas de todos. Por eso tengo que decir, no me puedo quedar callado. Cuando hay un pecado hay que denunciarlo. Y tengo que hablar, no me puedo quedar callado. Tengo que decir las cosas y llamar la atención y corregir, aunque no les guste. Porque yo tengo que dar cuentas a Dios de sus almas. Mire, el tema protestante fue la rebeldía, fue la soberbia, la megalomanía, la prepotencia de Martín Lutero, que ante la autoridad de la iglesia dijo, no serviré, igualito que el maligno cuando se rebeló contra Dios y dijo, non servia, no serviré, no serviré. Se rebeló y ya no más autoridad. Por eso la famosa anarquía es lo más diabólico y satánico que existe, y hasta eso existe hoy a nivel político, de la anarquía, que no acepta la autoridad. No es de Dios, no es de Dios. El primer anarquista fue el maligno. Cuando Martín Lutero rechazó la autoridad de los apóstoles que estaban ahí, sus sucesores, los obispos, en ese momento con soberbia armó su propia doctrina a su manera, a su acomodo, a su imagen y semejanza, según sus capacidades, según sus pensamientos y según sus opiniones, y rechazó la autoridad de los apóstoles. Muy grave, y eso sigue todavía hoy a nivel protestante, porque siguen a Martín Lutero y a sus enseñanzas. Por ejemplo, los apóstoles recibieron de Jesús en la última cena la Santísima Eucaristía, donde Jesús toma el pan y dice, tomad, esto es mi cuerpo. Cuando usted comulga, ¿qué recibe? ¿Solamente un pan? ¿Panásimo? No. Eso es mi cuerpo, recibe el cuerpo de Cristo, y no solamente a Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno solo. Eso hace 2000 años los apóstoles no lo dejaron. Los sucesores de ellos, los obispos, continúan exactamente haciendo lo mismo que los apóstoles desde hace 2000 años. Cuando Martín Lutero llega y dice, más que todo Enrique Zwingli, uno de sus seguidores, dice, no, eso es la Eucaristía, eso no existe, eso, Cristo no está presente ahí, yo opino que no. Está rechazando la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? San Lucas capítulo 10, versículo 16, dice Jesús a los discípulos, en cabeza de los apóstoles, el que a ustedes acoge, a mí me acoge. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. Y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza, dice Jesús. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió.
o sea, Dios Padre. Entonces, cuando usted sigue la doctrina de Martín Lutero, con su Biblia mutilada, porque le arrancó hojas a la Biblia, y usted sigue esa doctrina, ¡ay, qué tan bonito que cantan! No, que es que el pastor es psicólogo y da consejos para la familia y predica muy bonito. Y los cantos son muy bonitos y es con guitarra, bajo, organeta y un full sonido de 100 millones. ¿Sí? Y entonces, como es tan bonito, ¡ay, se siente tan bonito! Mire, tan bonito que se sentía cantando ese canto tan bonito que repite una y 1000 veces, que Dios me ama, y ¡ay, cómo me ama Dios! Allá se sentía Dios. En cambio, en la iglesia católica yo iba a dormir. En cambio, en la iglesia católica nunca nos enseñaron de la palabra. Pero si el padrecito se demora, comienzan, ¡ay, ¿cuándo acabará? Hay gente que hace así. Hay gente que hace así. Uno los ve desde lejos que levantan así la mano para mirar el reloj, a decir, padre, oiga, ya me voy, el partido, la novela o lo que sea. ¿Sí? Pero después salimos a decir que es que nunca nos enseñaron la palabra en la iglesia católica. Eso es así. Ahora, uno rechaza la autoridad de los apóstoles, se desvió del camino de la salvación, porque no está cumpliendo Hebreos 13, que nos habla de la autoridad. Y no solamente Hebreos 13. Segunda Timoteo 3:14 dice, acuérdate de los que te expusieron la palabra. ¿Sí? Y eso es fundamental. ¿A quiénes hay que seguir? Es que llegó a mi casa un señor muy bien vestido, con corbata y con saco de paño, muy inteligente, muy carismático en sus palabras, en su forma de ser, que me abrazó cuando yo estaba destrozado. Ese es. ¿Seguro que ese es? ¿A quién hay que escuchar? Es la enseñanza de los apóstoles. No nos desviemos. Esto es sumamente delicado. Hay gente que dice, no, eso es lo mismo, es el mismo Dios, son los mismos cantos, ella también cantan alabaré, aquí también, eso es lo mismo. No. La diferencia fundamental es que han rechazado la enseñanza de los apóstoles. Eso es grave, demasiado grave. Dentro de la enseñanza de los apóstoles, la Biblia es completa. La Biblia protestante le quitaron, pero fue en el siglo XVI. Los apóstoles nunca le quitaron ni una coma ni una tilde a la Sagrada Escritura, nunca. A nivel protestante sí. Y eso no es bueno. Le cambiaron palabritas de una forma muy sutil, casi imperceptible, donde decía Yahvé, ahora dice Jehová. Y dicen que es lo mismo. No, que la correcta es Jehová, que Yahvé está mal. ¿Seguro? ¿Por qué hace 2000 años estaba Yahvé? ¿Por qué continúa después de 2000 años en la enseñanza de los apóstoles? ¿Por qué solo en la Biblia protestante y solo ahí dice Jehová? Ni siquiera en la Biblia de los judíos, que tiene 3000 años, que es solamente el Antiguo Testamento, la palabra Jehová nunca ha aparecido en 3000 años, jamás por ahí. Pero ya la cambiaron y llegan a su casa a decir, si usted no le dice Jehová, no lo está llamando por su nombre, el nombre de Dios es este, y Dios no lo escucha. No, tampoco. Pero hay gente que cree que es así. Y son cosas delicadas. Entonces la autoridad que hemos recibido en los apóstoles es esencial. En la autoridad de los apóstoles, las imágenes tienen 3000 años de historia. Desde hace 3000 años, cuando se construyó el primer templo de Jerusalén, había imágenes dentro del templo. Después, cuando los apóstoles, continuaron las imágenes dentro del templo. Solo a nivel protestante las están quitando, que no, que mire, que no te das imagen alguna, malinterpretan el texto. ¿O será que los apóstoles nunca se leyeron Éxodo 20? Claro que sí se lo leyeron. Y no están incumpliendo ninguna norma de Dios. Es un tema complejo, muy delicado. Y hay que tener cuidado, porque el maligno definitivamente no duerme. Ahora, las autoridades a nivel civil, nuestro presidente, nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, nuestros concejales, todas nuestras autoridades, claro, las hemos elegido nosotros. Y nosotros tenemos que mirar a quién ponemos en el poder, porque después lo utilizan en contra nuestra, de los hijos. Pero son nuestras autoridades.
la policía, bomberos, defensa civil, nuestros médicos, ellos son autoridad para obedecerles, nuestros profesores, nuestros catequistas, son autoridades que un día tienen que darle cuentas a Dios de cómo nos enseñaron, si fue con las palabras o fue con la vida, porque se puede enseñar con las palabras cosas muy bonitas, pero si en la vida hace otra cosa, las palabras conmueven, el ejemplo arrastra. Esa es la realidad. Y son nuestras autoridades, hay que obedecerlas. Si un bombero le dice a uno, salga de la casa, hay que salir de la casa. No, esta es mi casa porque si no me roban. Después se desploma la casa y se muere por no hacer caso. Es muy importante entenderlo. Ahora, es cierto que como hemos elegido mal algunas de esas autoridades, sacan leyes, por ejemplo, a favor del aborto, de la eutanasia, suicidio médico asistido y un montón de cosas más. Esas leyes que no son de acuerdo de Dios, al camino de Dios, no hay que obedecerlas. Y tenemos, gracias a Dios, en la Constitución política la objeción de conciencia todavía. Que usted es médico y le dicen, doctor, le toca hacer este aborto, está programado a las 10 de la mañana. ¿Usted qué tiene que decir? No, señor, gracias, pero no. Por la objeción de conciencia no lo pueden obligar a eso. Ahora, como quieren proclamar que el aborto es un derecho, entonces está violando los derechos. No es el camino. ¿Sí ve cómo el enemigo es de astuto? Pero se tiene la objeción de conciencia. Y si aún así lo siguen obligando que tiene que hacer ese aborto, pues ¿qué tiene que hacer? Renuncie. Así le toque montar su consultorio allá solito y comenzar de ceros. Pero hay que tener cuidado con esto. No podemos entrar en camino, aunque la ley diga que está bien. Si Dios dice que está mal, no hay que seguirlo. Las leyes a nivel del LGTBI van a imponerse como leyes, como que son cosas que están bien. Si Dios dice que no, no hay que seguirlas. Que hay que enseñarle a los niños en la escuela, en los jardines infantiles. Bueno, ya lo están haciendo a través de los dibujitos animados, pero si un día le obligan que tiene que hacerlo, objeción de conciencia. Es un tema complejo. Y por eso hay que elegir muy bien a nuestros gobernantes, elegirlos muy bien. ¿A quién ponemos a dirigir? Hay que mirar muy bien, votar a conciencia. No porque le van a dar después un puesto, no porque le dio un mercadito, no porque le dio no sé qué cuánto. No, votar a conciencia, de corazón, porque un día le va a dar cuentas a Dios por lo que está en su conciencia. Y si se dejó vender por la corrupción de alguien que hace lo que sea con tal de subir al poder, así le toque matar a sus candidatos contrincantes con tal de que suba al poder, pues ese pobrecito le dará cuentas a Dios y no es que le vaya muy bien, aunque en este mundo tenga una supercamioneta, un apartamento de 10,000 millones, cuando se pare ante Dios no le va muy bien, que digamos. Hay que pedirle al Señor mucha sabiduría. Nuestras autoridades son un don de Dios, con la promesa de serás feliz. Luchemos por seguir bien este proceso. Luchemos por hacer las cosas muy bien en el camino de Dios. No hay nada como tener la conciencia tranquila. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a vivir este proceso, así sea.